Bien, pues recibimos con el cariño de siempre, con el respeto de siempre, Claro, igual. a Minú Tavares Mirabal, es ex candidata presidencial por el partido Opción Opción Democrática, Democrática, presidenta del Partido de Opción que Democrática. ha surgido en los últimos tiempos y llegó para quedarse. Aparentemente es así, porque vemos que día a día vemos nuevas personalidades haciendo causa común con Opción Democrática. Minú, muy buenos días y bienvenida. Gracias a ustedes y feliz año. Igualmente, yo espero Igualmente, que este sea un felicidad. año muy productivo para usted. Que sea bueno para la República Dominicana, con lo cual será bueno para todos de manera individual, porque no es posible, y así lo entendemos en Opción Democrática, pensar en nuestro bienestar si no lo relacionamos El bien colectivo. el bien colectivo, con el bien de nuestro país, de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, yo me alegro que la cabeza de Opción Democrática piense así, porque ese es el pensamiento de un verdadero político. Claro. Esa es matemática 01 en un político, pensar en el bien común, porque el bien común se transfiere al bien individual. Y empezando el año, Minú, se ven muchos temas, pero muchos temas muy fuertes que están puestos sobre la mesa de todos lados, de parte del gobierno, de parte de la oposición también, anuncios del Grupo de los Verdes, de varias actividades que ya están totalmente contempladas y planificadas. Y hablando del Grupo de los Verdes, pero centrándonos también en Opción Democrática, cuáles son los planes para este año 2018, que es como un intermedio de lo que va a ser el año 2020 para las elecciones, porque se puede ver como que falta mucho, pero a la vez ya hay que ir preparando sus cañones para una confrontación que aparentemente va a ser muy fuerte. Bueno, va a ser más fuerte también en la misma medida en que, a pesar de que un altísimo número de dominicanos y dominicanas ha estado reclamando el fin de la impunidad, ha estado reclamando el fin de la corrupción en la República Dominicana, la respuesta ha sido inexistente. No ha habido, bueno, esa ha sido la respuesta, no responder, ciego, sordo, mudo. Ha sido la respuesta del danilismo en el poder con respecto a estos temas, y en todo caso, lo único que está claro es que también el año comienza con más escándalos de corrupción. Es decir, cada día aparece un nuevo escándalo que nos hace recordar la importancia de esta lucha que se está llevando a cabo por todos los dominicanos y dominicanas comprometidos con un mejor futuro para nuestro país, con un futuro libre de ese mal que ha llegado a extremos que eran difíciles de imaginar, y dada la magnitud de los casos que salen a la luz cada vez, pues nos confirma en eso. Nosotros estamos y hemos estado apoyando el movimiento social Marcha Verde, hemos estado apoyándolo, hemos estado participando. Ese es nuestro trabajo, es nuestra labor. Hemos entendido que tenemos que tener una relación de apoyo, una relación de cuidar ese movimiento social, que además, y creo que lo hemos dicho incluso aquí antes en este programa, lo que ha traído de bueno también Marcha Verde y toda la movilización que se ha organizado y que está programada es precisamente la vuelta, digamos, a la política y las posibilidades, la ampliación de los marcos de acción política para los partidos. Que tenemos los partidos políticos, tenemos que tener una buena relación, y la tenemos con el movimiento social, y con ese movimiento social Marcha Verde, que ha sido quizás el más importante en los años, digamos, del 60 para acá. Es claramente, ¿no?, el más exitoso. Tenemos que tener
una buena relación. Es siempre difícil la relación entre la política y los movimientos sociales porque tienen objetivos y tienen formas de trabajo distintas. Para los políticos, ¿qué nos corresponde a los políticos y a los partidos políticos? Convencer a los electores, ganar votos, llegar al poder, gobernar y gobernar bien el país si somos buenos políticos, políticos con mayúscula, como nos gusta decir. No, eso es lo que nos corresponde. No nos corresponde la movilización. La movilización es una actividad que está haciendo bien y que ha hecho bien Marcha Verde. Nosotros queremos trabajar, apostamos a que se fortalezca ese movimiento, a que se amplíe, digamos, la creatividad de las acciones que se hacen en demanda de ese fin de la impunidad. Y cuidarlo, a nosotros nos corresponde también cuidarlo, pero a quien más le corresponde cuidarlo es a los propios organizadores del movimiento. Y hay una convocatoria para el 28, una especie de, digamos, de celebración del primer año, es decir, el 22 de enero se cumple el primer año de la movilización de la gran marcha que tuvo lugar aquí en la capital, la primera Marcha Verde, y que dio lugar a cerca de 15 marchas que se llevaron a cabo en todo el país, la mayor de las cuales tuvo lugar el 16 de julio pasado, precisamente después de esa jugada del danilismo con un sector empresarial para tratar de debilitar el movimiento y decir, anunciar, bueno, se la han pasado anunciando que ya Marcha Verde estaba muerto, pero pues anunciaron que dejaban de financiarlo y ahí fue cuando realmente, después de ese anuncio fue que arreciaron. Después de ese anuncio fue que tuvo éxito Marcha Verde, pero eso, es decir, hay mucho morbo incluso y mucho interés de algunos sectores, sobre todo ligados al gobierno, de hacer aparentar que sus deseos son la realidad y que, bueno, que ya no hay más nada que hacer, que ya se terminó. Pues eso responde a un deseo, evidentemente, pero del dicho al hecho hay un trecho grande y esperamos y trabajamos y trabajaremos para asegurar que la República Dominicana camine hacia la dirección de ese fin de la corrupción, de ese fin de la impunidad, de que tengamos justicia finalmente en la República Dominicana, de que se condenen, de que se sancionen los actos delictivos, de que quienes realmente roban los recursos públicos paguen las consecuencias de eso y lo paguen desde el menor de los funcionarios hasta el más alto de ellos. Lo que no puede ser es que continuemos transitando el camino que hasta ahora hemos venido transitando en la República Dominicana, a donde la impunidad reina total y absolutamente para la corrupción y para todo. Recordemos que aquí incluso nunca se ha pagado las consecuencias ni ha habido sanciones para los criminales, para quienes violan los derechos de los dominicanos y dominicanas, para quienes asesinaron, ni cuando la dictadura, ni después. ¿Dónde están los condenados en este país? Y esa demanda de justicia es el reto fundamental que tenemos y que atraviesa, y es fundamental precisamente por eso, porque atraviesa todo. Minú, pero aparente, pese a toda esa explicación que da, parecería como que en la sociedad ese discurso como que no cala, porque en las encuestas que se publicaron a final de año, la oposición, en vez de fortalecerse, aparecía cayendo. Incluso el PRM, que es el principal partido de oposición, aparecía con un 13%, mientras que el PLD, que es el partido gobernante,
aparecía casi en 50%, había descendido de 55 a 46, según las encuestas. O sea, o el discurso, o la gente percibe que la situación no es tan gravosa, o el discurso no está calando, porque el partido de gobierno parece fuerte a pesar de todo eso. Bueno, el partido de gobierno, y yo diría que una facción de ese partido de gobierno en este momento tiene, que es la del danilismo, pues tiene un control prácticamente absoluto de los medios y también de muchas de las encuestas, porque además en las referencias que hace dicen las encuestas, ¿cuáles encuestas? O sea, hay que ver cuáles encuestas está leyendo quién y cuáles encuestas está difundiendo quién. Pero aquí estamos hablando, y es importante que pongas el tema de la oposición, porque yo estaba hablando y la pregunta era sobre Marcha Verde y la relación con Marcha Verde. Está el tema de la oposición, que es distinto del de Marcha Verde, aunque confluyan. La oposición evidentemente tiene grandísimos retos en la República Dominicana y un camino por delante que se anuncia muy difícil, porque lo que tenemos que hacer en este país, lo tenemos que hacer en un contexto de la consolidación de un proyecto autoritario que no disimula ni siquiera sus propios, digamos, intereses y que... ¿Usted cree que el presidente Medina encabeza un movimiento autoritario desde el gobierno? No, un proyecto autoritario, el PLD en términos generales, porque no estoy dejando afuera al presidente del PLD, que anunció con bombo y platillo que van a estar en el poder hasta el 2044. O sea, porque ellos no son un proyecto distinto, tienen problemas, pero hasta ahora han demostrado que son capaces de arreglárselas para hacer el mal. O sea, en eso no tengamos ninguna duda a la hora de la verdad, para seguir gobernando y para seguir beneficiando a sus grupos dentro de ese partido y a los grupos de poder que apoyan o que apoyan y se apoyan en ese partido. Es claro, o sea, ¿cuál es el control de los medios que hay en este país por parte del gobierno? ¿Cómo nos vamos a olvidar del presupuesto de más de 2.000 millones de pesos mensuales en pagar periodistas, comunicación, programas a nivel nacional, en tener contratados comunicadores como relacionadores públicos, varios en cada una de las instituciones? O sea, eso es corrupción. Y eso es corrupción que arropa todo. Porque cuando esos periodistas salen en los medios, no dicen y se presentan como yo soy el relacionador público del Banco de Reserva o soy el relacionador público de la Superintendencia de Banco o de Valores. No, hablan como si se tratara de personas independientes cuando sí, no lo son y lo sabemos. O bueno, por mencionar uno de los digamos, de las formas en que se manifiesta ese control del poder. En eso se utiliza un enorme porcentaje del presupuesto nacional en la promoción del gobierno. Hoy mismo dice la prensa que uno de los principales, que el principal anunciador en los medios de comunicación, el principal pagador de anuncios en los medios de comunicación televisivos, radiales, escritos, es el gobierno. Explíqueme eso en cualquier país. No, o sea, un país así no puede progresar. Y esos anuncios no son para promover las políticas de educación. No, esos anuncios son para promover a los incumbentes, que al mismo tiempo que hablan del tema, entonces se promueven como supuestos candidatos, sabiendo aquí
porque conocemos cuál es, y ya me estoy refiriendo particularmente al tema que ustedes trataban antes Sí. de que empezara la entrevista, y te estaba escuchando, Lindsay, hablar del tema de educación. Bueno, en esa misma rueda de prensa, el ministro de Educación dice que sí, que él aspira. Entonces es imposible absurdo, que Dios tú mío. dejes de ver que cada vez que sale un anuncio de educación a donde sale su foto, no está la intención de promoción. Y lo digo con pinzas, porque la actitud... O él abrazando fíjate, al muchachito, o sea, una no, cosa ¿cuál? que insulta a cualquier pero- gente que tenga dos deditos de y frente. entonces tú dices, ahí fue a parar la tan reclamada y finalmente alcanzada meta del pueblo dominicano de que se respetara la ley, se aplicara y se invirtiera el 4% de los recursos públicos en la educación del país, no en la promoción de los ministros, que probablemente lo están haciendo porque no es, y no vamos a ser ingenuos, y además conocemos cuál es la actuación del señor Medina, lo vimos antes. Para esta época, él pone a sus ministros y a sus seguidores a que se promuevan, a que se lancen como Sí. candidatos. Ese es un librito que ya lo conocemos. O sea, él en el periodo anterior llamó, le dijo a Francisco Javier García, a Domínguez Reinaldo. Brito, a Reinaldo, los puso a aspirar. Sí. Al propio José Tomás Pérez, a todos, recordemos eso, y salieron por esta misma época, y ahora mismo están haciendo eso para desviar un poco la atención de los aprestos No, y también figuras de fundamentales Medina, diciendo de que él no va. mantenerse en violación de todas las reglas legales, constitucionales de este país, para tratar de mantenerse en el poder a como de lugar, y esos son sus peones. Y esos peones no es verdad que están actuando De manera unilateral. independiente, aunque tengan aspiraciones ellos, que son legítimas las aspiraciones. Lo que no es legítimo es que utilicen los recursos públicos para esa promoción de esas aspiraciones. Pero la Constitución se lo prohíbe una repostulación. ¿Y cuándo le ha importado a esa gente la Constitución? O sea, recordemos lo que pasó en el 2015. O sea, no sobornaron cerca de 100 legisladores con todos los recursos de nosotros, de cada uno de los dominicanos y dominicanas, para cambiar la voluntad de los legisladores, y hicieron aquello de reelección por reelección, y les garantizaron que no compitieran internamente a los PLDistas. Y ahí están, la mayoría de esos legisladores siguen estando. Van a actuar distinto ahora. ¿Qué podemos esperar de esa gente? Que se vuelvan decentes. ¿Podemos esperar eso? Quiere decir, bueno, Van a respetar ahora la Constitución. ¿Cuándo les ha importado? pero entonces eso me lleva a otra pregunta. Este próximo viernes vence ya y se cierra la legislatura. Este periodo se cierra y se apertura el 27 de febrero, como todos sabemos. La ley de partidos, una vez más, muere o se queda latimuerta allí, porque según la información que tengo, puede ser nueva vez reintroducida para la próxima legislatura. Pero en este periodo, donde ellos habían prometido, los propios PLDistas, el propio presidente del Senado, la presidenta anterior de la Cámara de Diputados, se habían comprometido a aprobar esta ley de partidos. El PLD se había comprometido a aprobar la ley de partidos, cosa que no se cumplió por unas posiciones distintas entre el presidente Danilo Medina y el presidente del partido, Leonel Fernández, y eso lo sabe el mundo. Pero ¿qué espera Minú Tavares de esta ley de partidos y esa reforma a la ley electoral que es prácticamente imprescindible, y lo ha dicho el propio presidente de la Junta Central Electoral, la importancia imperativa que tiene la aprobación de estas leyes para los próximos comicios electorales del 20? Bueno, en primer lugar vamos a decir
que más importante todavía que la ley de partidos es la reforma a la ley electoral. Sí. Es todavía muchísimo más necesaria. Ya para las elecciones del 2016, el SAR anterior en la Junta Central Electoral había hablado de que no era posible celebrar las elecciones del 2016 si no se aprobaban las leyes, sobre todo la ley electoral, que es de antes de la Constitución de 2010, que cambió incluso la composición de esos órganos electorales y los dividió en dos. Entonces, yo de verdad espero poco, porque yo creo que el pueblo dominicano tiene poco que esperar de esos sectores. Si les conviene, si se les hace necesario, indispensable, para sus intereses, no para los intereses del país, mucho menos para los intereses de la democracia dominicana, entonces avanzarán. Yo fui legisladora, como ustedes saben, y yo fui y jugué un papel importantísimo en la discusión de estas leyes, sobre todo de la ley de partidos políticos en una comisión anterior. Y a mí me consta el esfuerzo que hicieron los legisladores, que hicimos como legisladores en aquel momento, para que la ley se redactara, para que se aprobara, el esfuerzo que se hizo para tratar de que los partidos respondieran. Entonces, eso no ocurrió. ¿Por qué esos partidos entienden que no les conviene? Porque tienen problemas que en algún momento, cuando anuncian se va a aprobar, porque piensan, bueno, necesitamos que se apruebe porque es la única solución, dada nuestra incapacidad para manejar nuestros problemas internos, que se apruebe la ley, que haya una ley, pero la están pensando para su conveniencia. La están pensando para cómo salir de un problema. El problema más grave para mí a la hora en que se discuten estas leyes es quiénes están pensando en mejorar la democracia en la República Dominicana. ¿Quiénes están pensando en tener un sistema electoral, en tener reglas claras que permitan que se respete la soberanía del voto popular, que permita terminar con el financiamiento del narcotráfico, con la utilización de los recursos públicos, con la conversión de la política en una actividad que se sustenta en la corrupción? ¿Quiénes están pensando en eso? Tenemos que pensar en eso. Esa es nuestra responsabilidad, porque por más que se quiera, si al final se aprueba una ley que contribuya a dejar, digamos, solventado un problema interno del PLD o del PRM o de los partidos grandes en detrimento de los derechos de los partidos más pequeños, si se aprueba eso, no se estará aprobando realmente un verdadero avance en la construcción democrática de la República Dominicana. Entonces, esos son temas que tienen que estar sobre el tapete, que tienen que tomarse en cuenta. Y lamentablemente, digo lamentablemente para el país, ese no es el interés del PLD. Eso no es lo que guía las acciones de ese partido. Sí, de hecho, lo que ha ocurrido, y vuelvo otra vez a la experiencia, es que cuando ha habido verdaderas posibilidades de que se concluya con un proyecto de ley que signifique un avance, ellos le han dado órdenes a sus legisladores para que no voten. Lo han impedido. Y por eso tiene todos estos años ese proyecto de ley de partidos. Va a cumplir ya es mayor de edad, va a cumplir 2 décadas de vida prácticamente, porque se empezó a discutir desde el 1998 y a elaborar un primer borrador y no digamos, por favor, o sea, la ley electoral, eso es una urgencia. Es una urgencia. Y estamos hablando de estos temas a principio de año porque estos temas son importantes, muy importantes, porque de eso
de que se solucionen esos temas, depende todo el futuro y toda la solución de otros problemas, porque son problemas de carácter político y son problemas que expresan la falta de democracia en la República Dominicana. Minú, en ese orden, ahorita hablabas de el mismo plan que se está ejecutando, de que se mandan a una serie de funcionarios a decir que aspiran a ser candidatos presidenciales en los comicios del 20. Y fue un plan que Danilo llevó a cabo la vez pasada, o sea, en los pasados comicios, y le dio resultados, muy buenos resultados. ¿Piensa usted que pudiera estar ocurriendo lo mismo? ¿No descarta la posibilidad de que Danilo pudiera postularse una vez más, reformando o no la Constitución? Porque hay algunos que dicen que él no necesita reformar la Constitución, sino que con 2 o 3 firmas de allá del Tribunal Constitucional eso se resuelve. Bueno, yo creo que nadie duda eso en la República Dominicana. Nadie, absolutamente nadie duda eso en la República Dominicana. Y yo creo también que lo que hay detrás de esas aspiraciones de Medina para mantenerse en el poder es precisamente el temor por quién lo pudiera sustituir y porque evidentemente su complicidad con respecto a todos estos temas, empezando por el soborno de 2015, pasando por Punta Catalina, por la OISOE, por la ONSA, para citar algunos de los temas ahí, sobre esa complicidad, sobre esa participación, no le queda dudas a nadie en este país. Y póngase, digamos, en la vestimenta de ese señor, que piensa que ya la pava no pone donde ponía. Cuando tú tienes un pueblo entero gritando, demandando en las calles que se termine esa forma de gobernar, su forma de gobernar, porque no es la de otro, es esa forma de gobernar. Entonces tú dices, bueno, pero si me voy para mi casa, probablemente termine preso. Y eso es lo que también debe estar pasando por su cabeza o tratando de protegerse. Y como no tiene ningún escrúpulo, no lo ha tenido nunca, ¿lo va a tener ahora? No, tienen el control. Entonces están jugando varias cartas. Por un lado, ponen a circular ese tipo de versiones de que no hay que cambiar la Constitución, de que sí se vale, cuando en el momento en que se cambió se dijo que la forma en que estaba, recordemos las palabras del propio presidente del Senado de entonces y de ahora, que se estaba, digamos, haciendo una redacción que garantizara la imposibilidad de violar ese texto y malinterpretarlo o interpretarlo a favor de esos intereses contra el país, porque son intereses contra el país. Todo lo que atente contra la democracia es atentatorio contra el país, y el país somos los dominicanos y dominicanas. Entonces ahora ellos ponen a circular esas versiones de que no hay que cambiarla, de que vale, de que no se le aplica. Ya conocemos ese librito, ya lo conocemos, eso mismo se dijo también del 2008 al 2010, perdón, a partir del 2010, cuando la Constitución se cambió y se pretendió también ver si eso daba resultado. Pero en este caso el presidente... Como si no hubiera continuidad del Estado, es decir, el Estado antes de la Constitución y después de la Constitución, no. El Estado es sus instituciones y sus leyes. Y cómo se maneja eso. Entonces, ponen a circular por un lado eso, ponen a 2 o 3 peones a lanzar aspiraciones, porque por si acaso hay que poner la cosa en remojo para que se vayan creando algunas condiciones y se trabaja de manera permanente en debilitar a toda la oposición. Minú, pero el presidente, a través de varios de sus voceros, incluyendo el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, a través de Felucho y otros,
ha sido reiterativo en el sentido de que él no aspira a una nueva repostulación. Pero el presidente no ha hablado nunca de eso. Pero no ha desautorizado. Digo, habló antes de ser presidente. ¿Qué ha dicho? O sea, pone a unos a decir una cosa y a otros a decir otra cosa. ¿Y a cuáles de sus funcionarios tú le crees? ¿Al que te conviene? Bueno, o sea, no somos tontos. En este país no somos tontos, Alexander. O sea, se juega a que lo somos. Se nos maneja. Se pretende tratarnos como si fuéramos tontos. Pero no lo somos. Entonces, no se puede dar lectura solamente a uno de los mensajes o a una parte de los mensajes que están saliendo. Mientras tanto, hay todo este pleito, por ejemplo, con el tema de las elecciones primarias, o todo este pleito interno del que hablábamos antes en el propio partido de gobierno. Ahí se están manejando muchísimos intereses y se manejan, repito, para satisfacer las ambiciones de un grupo, no para satisfacer las aspiraciones ni las ambiciones del pueblo dominicano. Aquí se trata de intereses, y no es que sea mal, la política es una cuestión de intereses, pero ¿cuáles intereses? Y ahí es donde nos toca juzgar. Y por eso es tan importante que veamos la construcción de alternativas en la República Dominicana. Tan importante, de verdaderas alternativas. Cuando digo verdaderas alternativas, digo alternativas comprometidas con un buen gobierno, con finalmente la construcción democrática en la República Dominicana, con una administración honesta de esos recursos, con la decisión firme de ponerle fin a la corrupción. O sea, a eso me refiero cuando hablo de la construcción de alternativas, porque alternativa no es quitar a un partido para poner otro que va a venir a hacer exactamente lo mismo o a actuar con el mismo esquema de complicidades, de garantía de los sectores que se han beneficiado siempre precisamente de esa forma corrupta de manejar la política y de manejar el gobierno, el poder en la República Dominicana. La gente se pregunta, ¿no?, si habrá en este año 2018 definiciones en ese sentido, definiciones claras en una ley de partidos, que tengamos una reforma a la ley electoral como debe de ser. Las expectativas suyas es de que eso suceda, de que se vaya a reintroducir esas leyes y de que finalmente podamos tener una ley de partidos y una ley electoral. Mira, las leyes se van a reintroducir, evidentemente. No es posible no introducirlas o reintroducirlas. Si no lo hacen ellos, lo va a hacer alguno de los legisladores, y va a venir la presión. Sin esas leyes no hay garantías, ninguna. Es más, con ellas hay pocas garantías. Sin ellas, prácticamente nulas las garantías para la participación en un proceso electoral completo y complicado, sí, que va a tener lugar en el 2020. Entonces, eso no me queda dudas. Y no me queda dudas de que trabajaremos, de que insistiremos hasta el cansancio, sin cansarnos, para que sea la mejor de las leyes, que sea la mejor de las leyes en cada caso, en la reforma electoral y en la ley de partidos políticos, la que finalmente se apruebe. Pero certezas ningunas, porque estamos hablando de un Congreso que no tiene ningún compromiso con esos intereses de la República Dominicana. Tiene un compromiso con un sector del partido al que mayoritariamente pertenecen, del partido mayoritario al que pertenecen. Y ese es su compromiso. Es decir, la comisión intentó avanzar, la comisión bicameral intentó avanzar y trabajó, sí, y le pusieron
párense ahí, que ustedes no mandan, o sea, ustedes son un sello gomígrafo, como dicen y repiten en el país con respecto al Congreso, los manejan así y prácticamente ninguno de ellos se atreve a rebelarse contra eso. Y tiene la aprensión de que se pueda hacer lo mismo, porque usted ha dicho, bueno, la vez pasada para aprobar la reelección se tuvo que sobornar una cantidad de legisladores. Se tiene la aprensión de que... votando llorando. Sí. O sea, no olvidemos eso. Sí. Gente llorando a la hora de votar y gente diciendo que tenía insomnio y que no había podido dormir. Sí. O sea, a mí me acuerdo de eso. Un escenario bastante... yo diría que muy preocupante cuando un grupo de congresistas tienen que llegar hasta esos niveles. Todo eso se vio, pero eso se podría repetir. Se podría repetir en este momento. Yo he hablado, por ejemplo, creo que se repetiría sin llanto, lamentablemente. Porque, o sea, ya ni siquiera el llanto, ni siquiera los insomnios. Porque la mayoría de esos legisladores fueron reelectos precisamente gracias a que a que estaban de acuerdo con el soborno y sobornaron y estuvieron participando, a pesar de todo eso, a que se dejaron sobornar. Entonces, porque el PRM, por ejemplo, ha presentado una posición clara y dice que no va a aprobar una ley de partidos, en el caso de ley de partidos con primarias abiertas simultáneas. Bueno, pero el PLD tiene mayoría, no tiene absoluta como para aprobarlo en la Cámara de Diputados sin conseguirse alguno, pero si tienen que sobornar, van a intentarlo con menos de los que requirieron antes. O sea, eso es terrible, pero no nos podemos cansar. O sea, tenemos que seguir demandando. Por eso es tan importante, además, que se entienda el vínculo fundamental que hay con la corrupción que se da en proyectos como Punta Catalina, con el robo de los recursos públicos y también con la corrupción que se da a nivel de las instituciones. O sea, que hay que exigir también que esas reformas políticas que se den sean reformas políticas que permitan finalmente construir democracia en la República Dominicana. Y por eso vamos a seguir demandando, vamos a seguir exigiendo. Ese es nuestro papel, esa es nuestra labor. Y decirlo claramente. Eso nos toca, y nos toca en este año, y nos toca hacer una gran oposición política, y nos toca crear alternativas en la República Dominicana. Y crear alternativas requiere construir liderazgos que sean creíbles al pueblo dominicano, que tengan una trayectoria y que sean capaces de despertar esperanzas en el país. Porque no es verdad que el futuro para la República Dominicana se terminó. No es cierto. Eso es lo que quieren hacernos creer. En base a eso ustedes... Eso es lo que quieren, digamos, meternos por la cabeza. Miren, aquí nos fuñimos en este país. Tenemos esta plaga de gobernantes corruptos y queremos además hacerlo hasta el 2044. Minu, pero ustedes, y lo dicen con ese descaro. Minu, pero ustedes de la oposición cada vez están más dispersos. Luis Abinader por el PRM, Hipólito Yadi que tiene un acuerdo con el PRD para ser candidato por el PRD, Guillermo Moreno por un lado, Minú Tavares por el otro, la fuerza de la izquierda por el otro. O sea, todos los grupos están cada uno por un lado. Mientras, y yo le insisto, mientras el PLD se nota como una fuerza coherente, porque usted misma acaba de decir que ellos se a la hora de hacer resuelven. El mal se entienden. Se entiende. Eso es lo que yo dije, ¿no? Pero no es verdad. ¿Quién dijo que estamos más dispersos que nunca? En primer lugar. Pero yo lo acabo de decir. No, bueno, perfecto, pero eso no es verdad. Nosotros estamos trabajando y hemos estado reuniéndonos. Hemos estado reuniéndonos para definir y luchar por esas reformas de carácter electoral, como la ley de partidos o la ley de la reforma al sistema electoral. Hemos estado trabajando y hemos hecho muchas cosas y yo creo que en esa dirección hemos tenido éxito. Para eso hemos estado de acuerdo. Hemos estado, y nosotros desde Opción Democrática hemos planteado la necesidad
de la construcción de un amplio frente político, social, que signifique y se convierta en una alternativa. Dije político y social, a partir de una idea muy clara, muy firme, y es que ese frente político-social tiene que sustentarse en la principal lucha del pueblo dominicano, que ha estado expresada por el Movimiento Verde, que es la del fin de la corrupción, la del fin de la impunidad. Esa es la vara que tenemos que tener como medida para arrancar, con una serie de temas, de propuestas y de temas básicos comunes que tienen que ver con un Estado, con la construcción de un Estado democrático finalmente en la República Dominicana, que garantice que haya independencia del Poder Judicial, separación de poderes y celebración de procesos electorales limpios, libres, competitivos. Eso es fundamental. Bueno. Entonces, nosotros estamos dispuestos y trabajando y reuniéndonos con diferentes grupos para eso. Nosotros, además, entendemos que ha llegado la hora de distribuir mejor los recursos producto de la economía, de una economía en crecimiento cuyos resultados han sido absolutamente negativos para el bienestar del pueblo dominicano. Solamente han ido a beneficiar a algunos sectores dentro de ese poder. Entonces, nos estamos reuniendo, lo vamos a hacer. Y yo creo que ahora más que nunca hay condiciones para hacerlo. Ahora bien, lo que tú no puedes pretender es que va a haber, hay algunas unidades que son imposibles de plantearlas, porque la política es para ganar el poder, pero no es solo para alcanzar el poder, es para ir a gobernar y hacer realidad una idea de país, una idea de sociedad que está pendiente de construir en la República Dominicana. Y ahí, en esos grupos que están en la oposición, ese país se visualiza de manera diferente por diferentes actores. Entonces, hay unidades y hay alianzas que son posibles dentro de esos grupos que están en la oposición y hay otras que no. Nosotros entendemos... Buscan las comunes y las unen. Y tenemos que hacerlo. Y de hecho, hay grupos que ya se han lanzado. O sea, ahí está el movimiento ese soberanista, patriótico, no sé qué, en el cual aparecieron varios partidos, tricolor. El movimiento tricolor, sí. Que también van, evidentemente, se reúnen, digamos, alrededor de una agenda común. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que reunirnos también, los partidos progresistas, los que creemos en la necesidad y defendemos la democracia. Tenemos que reunirnos también y lo vamos a hacer, que no quede duda al pueblo dominicano. De eso no queda ni deberá quedarle ninguna duda. Esa es nuestra responsabilidad desde Opción Democrática y creo también que desde todos los dominicanos y dominicanas comprometidos y que tienen fe, que tienen esperanza en que es posible una mejor República Dominicana. Gracias a Minú Tavares Mirabal por su visita en el día de hoy, empezando este año 2018. ¿Va a ir a la marcha del 28? ¿Va a participar? ¿Opción Democrática estará apoyando esa causa? Por supuesto que sí, nosotros estamos llamando a participar. O sea, yo particularmente, independientemente de que, por ejemplo, no hubiera hecho esa marcha en ese lugar, pero eso es mi opinión. Yo la hubiera hecho a donde entiendo que debe hacerse cuando se está convocando alrededor del fin de la impunidad y de la construcción de justicia. Pero bueno, ahí fue donde la mayoría aprobó y ahí estaremos. Si llamamos ¿Va a ser dónde? En la 30 de marzo, esquina México. Hasta llegar al frente del Palacio. Bueno, me imagino, porque no me queda duda. A los alrededores. Los alrededores del Palacio Nacional y bueno, esa fue la decisión que triunfó
a la hora en que se discutieron los lugares, Entonces, nosotros los somete. respetamos, Sí. nosotros lo apoyamos y también entendemos también muchas de las razones por las cuales la gente quiere que sea ahí, porque aquí lo que sí está claro, y aunque las encuestas digan lo que digan, si hay algo que la gente no duda, es acerca de la complicidad con la corrupción, con el robo de Medina y de sus funcionarios. Gracias a Minú Tavares Mirabal. Ahora sí nos despedimos, compañeros, porque ya el tiempo se nos ha agotado. Hasta mañana, que yo pase espero que feliz usted tenga resto del día. un buen día, un feliz martes Igual, para igual. todos.